El varón de la noche roja. En el año de 1728, un extraño arribó a las tierras de Castilla. Nadie sabía de dónde provenía con certeza, pero su acento delataba un origen lejano. Alto, delgado y de mirada penetrante, el forastero se presentó como Emil Blajovic y con rapidez asombrosa se ganó el favor de los nobles locales. Sus modales eran impecables, su riqueza inagotable y su inteligencia deslumbrante. En menos de un año, el rey le otorgó el título de barón, concediéndole un castillo a las afueras de Toledo. Pero con los años, las sombras comenzaron a crecer en torno a él. Los aldeanos supersticiosos hablaban entre dientes. Cuando el varón pasaba a caballo por los caminos empedrados, decían que su piel jamás se marchitaba, que su sombra parecía moverse con voluntad propia. Los criados de su castillo temblaban al hablar de los extraños ruidos que surgían en la madrugada, de los gritos lejanos que se perdían en la brisa nocturna, y los perros aullaban sin cesar cuando el varón paseaba por el bosque. Pronto, las desapariciones comenzaron a ser notorias. Primero fueron simples rumores, un viajero que nunca regresó, una doncella que no despertó de su sueño. Luego los cuerpos empezaron a aparecer, pálidos como la cera, con la piel helada y los labios ennegrecidos, como si un veneno desconocido les hubiera arrebatado la vida. Sus ojos, aunque abiertos, reflejaban un horror insondable, como si hubieran visto algo que la mente humana no puede concebir sin perder la cordura. Las familias enlutadas comenzaron a buscar al culpable, pero las noches se volvieron intranquilas. Escuchaban golpes secos en las ventanas y veían sombras escurridizas que retaban por los rincones de las habitaciones. Algunos despertaban en mitad de la madrugada, con el corazón latiendo, desbocado, y la sensación de un peso invisible sobre sus pechos, como si un ente oscuro intentara robarles el aliento. Otros juraban haber sentido dedos fríos rozando sus rostros en la penumbra. Las más desafortunadas víctimas despertaban con un grito ahogado, su piel perlada de sudor, y la certeza de que algo las había observado en la oscuridad. Una presencia terrorífica y hambrienta que acechaba con más regularidad. Las murmuraciones se convirtieron en acusaciones. Vampiro, decían los más valientes, engendro de la noche. La iglesia envió emisarios para investigarlo, pero cada sacerdote que se adentraba en su castillo enfermaba antes de poder dar testimonio. Uno de ellos logró salir con vida, pero murió horas después, balbuceando palabras sobre una presencia oscura, un dolor agudo en el cuello y unos ojos que lo observaban desde la nada. Cuando las muertes se incrementaron, un grupo de aldeanos y caballeros se armaron de valor y con antorchas, estacas y cruces decidieron una noche irrumpir en su castillo. Los portones se dieron con facilidad, como si los esperara. Explotaron las oscuras habitaciones hasta que lo encontraron en su cámara, de pie bebiendo de una copa. Impasible, los vio con una sonrisa que revelaba unos finos colmillos afilados. El varón no luchó, en cambio, rió con una voz áspera y profunda. Extendió los brazos en un gesto casi amoroso, como si deseara envolverlos a todos en un abrazo helado. Sus ojos, dos abismos insondables, reflejaban más que simple resignación. En ellos ardía seguridad y arrogancia, una certeza aterradora. Sabía que esto no era un final, sino un intervalo. Caballeros y aldeanos se abalanzaron sobre él, derribándolo. Y luego uno de ellos clavó una estaca perforando su pecho. Su carne se estremeció, pero su sonrisa se mantuvo intacta. En lugar de un grito de agonía, susurró unas palabras que helaron la sangre de los presentes. Nos vemos en la oscuridad. Cuando la luna se arroja, mi carne se deshace, pero mi sombra permanece, y mi sombra siempre regresa. Una neblina fría recorrió la estancia, apagando las antorchas y llenando la estancia de ceniza. Su cuerpo se convulsionó y se redujo a polvo,
pero su risa perduró, reverberando en los muros del castillo. Mucho después de que todo terminara, uno a uno, los hombres que lo habían destruido sintieron que algo les rozaba la piel. Un roce intangible pero gélido. No pudieron soportar el horror y salieron huyendo del castillo. Y en sus sueños, cada uno de ellos vio la misma imagen, unos ojos brillantes, acechando desde la penumbra, esperando, siempre esperando. Y la frase se repetía: nos veremos en la oscuridad, cuando la luna sea roja. La muerte del varón no trajo paz, aunque el castillo permaneció abandonado y con los años se convirtió en ruinas ennegrecidas por el tiempo. Los campesinos aseguraban que muchos días al caer la noche, una brisa helada puede divisarse en los pasillos derruidos y que una sombra alta y esquelética se vislumbra caminando, casi volando. De vez en cuando, las noches parecen una pesadilla, ya que entre los escombros se escuchan risas ahogadas que parecen brotar de las mismas piedras, con un murmullo constante que hiela la sangre. La luna de sangre es visible cada 18 años. Ese tiempo está a punto de cumplirse, y con más frecuencia han visto una figura alta y cadavérica deambular por los caminos, su silueta apenas distinguible en la penumbra. Los más desafortunados afirman haber sentido su presencia más cerca, un aliento gélido en la nuca, una sombra alargándose tras ellos. Algunos han despertado con arañazos en la piel, marcas de dedos delgados que se desvanecen con el alba, y han notificado alguna desaparición, y poco a poco el miedo vuelve a ser casi palpable, porque la historia del varón de la noche roja sigue viva. Las noches se han vuelto más frías, los sueños más turbios. Los aldeanos despiertan sobresaltados, sintiendo el peso de una mirada invisible. El viento trae consigo gritos ahogados. Los más viejos del pueblo aseguran que el tiempo de su regreso está cerca y que su hombre ha crecido en la oscuridad, porque el varón nunca se fue. Su sombra ha aguardado, paciente y hambrienta. Y cuando vuelva, su sed será insaciable y más sangrienta que nunca.